buenos días, ministro. Qué gusto tenerlo en la agencia de Noticias Fides. Eh, Hay temas relevantes en el país que están obviamente en la atención, en la agenda, no solamente mediática, sino política, y en la agenda ciudadana de alguna manera, ¿no? Empecemos por el tema judicial, ministro. Hay como una sensación de empantanamiento en la Asamblea Legislativa. Estamos cada día créditos, leyes antiprórroga, etcétera. ¿Cómo se sale de este embrollo, ministro? ¿Cuál es la salida? Buenos días, Nancy. Bienvenida al Ministerio de Justicia. Es un gusto recibirles y siempre va a ser un honor estar en ANF. Mira, yo veo que el camino es el que planteamos siempre al país. Preselección de la Asamblea por 2/3 y voto popular. El día domingo vamos a tener ya el primer paso de una agenda constructiva, propositiva para salir de este problema. Tenemos alrededor de 700 personas que han pedido requisitos para poder ser postulantes. Veremos cuántos terminan llegando a dejar sus sobres en la Asamblea Legislativa. Por el momento son más de 100. Hoy día y mañana esperemos que se logre completar los parámetros de equidad de género y de participación de pueblos indígenas originarios, que son dos condiciones que prevé nuestra Constitución. Si tenemos un número equivalente al de las dos elecciones anteriores, 411, 500 postulantes, podríamos iniciar el proceso. Hay un riesgo muy alto, que no se animen todos los que han pedido sus papeles y tengamos una insuficiente cantidad de ¿Cuántos se candidatos. necesitan, ministro? Mire, con los 100 que hay que analizar la autoidentificación y la participación de mujeres, pero los datos que tenemos es que ronda el 12% de la participación de mujeres y deberíamos tener igualdad. Son cifras preliminares, entiendo que muchos de los candidatos se van a presentar, están llegando a La Paz, algunos para presentar personalmente, también pueden presentarlo por terceros, pero yo espero que mañana se dé el primer hito en el camino de solución que usted me plantea. Hay que ver quiénes se presentan, hay que ver que sean los mejores perfiles. Lamentablemente, algunos de los postulantes en las dos anteriores y en esta se han presentado porque no tienen un trabajo y creen que ser magistrado es una forma de salir del desempleo, lo cual no es lo que el país necesita. El país necesita juristas de primer nivel, con idoneidad ética, con idoneidad profesional, incluso con idoneidad de salud, que puedan ir a trabajar intensamente por la transformación de la justicia. Ese es el primer camino. Si vamos a tener la confianza de los juristas, más de 97,000 en el país, y otras profesiones para el Consejo, de ser parte de este proceso electoral. ¿Qué puede poner en riesgo? Porque hay todavía gente que dice, no va a haber elecciones judiciales, no creo que haya elecciones judiciales. ¿Qué puede poner en riesgo ese proceso? El segundo elemento, que también es importante, es la evaluación de estos candidatos. Si tenemos estos 500, 400 candidatos, que sería un número ideal, el siguiente paso es la evaluación de sus méritos, lo que han hecho en su vida. Eso tiene 100 puntos de calificación. Los primeros 100 puntos de calificación habilitan a pasar a una segunda etapa. Al menos deberían tener los postulantes que quisieran pasar de los 100 puntos al menos 30 puntos. Usted me dirá cómo es posible que alguien tenga menos de 30, es algo muy básico que hemos establecido. Sí, pero hay gente que no tiene ni siquiera esos 30 puntos. Yo he estado analizando el perfil de todos los candidatos hasta el momento y la mayoría va a tener entre 60 y 70 puntos. Es un reglamento muy exigente. Es muy exigente, premia el mérito. ¿70 sobre 100? La mayoría va a tener entre 60 y 70. Pero 100 es el... Sobre 100. La primera etapa son 100 puntos y es tu currículum, tu hoja de vida. Calculo que la mayoría va a tener entre 60 y 70 puntos. Alguno tendrá 80, no creo que nadie llegue a 90, o muy pocos, pero el promedio va a tener entre 60 y 70 puntos, por las reglas que se ha puesto, que son reglas muy duras para que no vengan personas que no tienen el mérito suficiente. Luego pasamos a la segunda etapa, que también se califica por 100 puntos, 5 preguntas. No hay entrevista en este proceso. ¿Te recuerdas que en la entrevista venía una persona y decía cualquier barbaridad y le ponían todos la nota más alta? O una persona brillante le ponían la nota más baja. Eso se descarta. No hay más entrevista. Son 5 preguntas que se escogen de sobres. ¿Y quién hace las preguntas? Es el tema de fondo. Aquí hay un reto que hay que plantearles a las universidades. Son 3 preguntas, son 3 fuentes. Las universidades, las del CV y las privadas que quieran participar,
los colegios de abogados y la escuela judicial. La escuela judicial aporta con 200 preguntas, es mínimo. Las 9 universidades, de las 10 universidades del sistema, más la UPEA, cada una aporta 200 preguntas, son 2.000 preguntas. Y los colegios de abogados, que son 9 más el nacional 10, podrían aportar 1.000 preguntas. Podría tener 3.200 preguntas. Eso es suficiente para la cantidad de postulantes que se van a presentar. Ahora, pero ¿serán preguntas de nivel? ¿No serán preguntas como...? Ese es un problema que, es el objeto ese de la es un problema que no tiene, estas preguntas no tienen control de calidad, que es algo que preocupa. Por eso hay un procedimiento de impugnación de los postulantes cuando la pregunta esté mal formulada, o lo que usted me plantea. Te recuerda que en los 2 procesos anteriores eran preguntas tan básicas que uno podía decir esto es cualquier cosa. Pero además de ser básicas, el que calificaba no era un jurista. Exacto. Con lo cual podía pasar cualquier cosa. Ahora, la pregunta y la respuesta la tienen que mandar. Las universidades tienen que mandar una pregunta con 4 opciones, con al menos 4 opciones, y el postulante, en el acto que da su examen, recoge 5 sobres que no están identificados, de un volumen de 3.200 preguntas. Difícil que alguien consiga el examen. Saca las 5 preguntas y en un acto público se leen las preguntas, se responden, tiene que estar transmitido por redes sociales y permanentemente el acto, y se sabe la nota del postulante, porque tiene las respuestas. Entonces, cuando sale de dar su examen, ya sabe la nota que tiene y podría impugnar si quisiera. Ahí necesitas al menos, de las 5 preguntas, si calculas que son 60, 70 los postulantes, la mayoría va a tener que responder bien 4. El margen se va reduciendo. Si son buenas preguntas, si las universidades cumplen su rol, si los colegios de abogados cumplen su rol, si la escuela de jueces cumple su rol y mandan buenas preguntas y participan, porque ese es el riesgo. Muchos procesos que les invitas a las universidades no se presentan. Yo ahora quiero ver el compromiso de los rectores de las facultades de Derecho, que voy a decirlo muy gráficamente, que se cansan de decir que la reforma judicial, que nosotros tenemos que participar, que por qué no nos toman en cuenta. Hablen ahora, señores. Hablen, rectores. Quiero ver cuántas privadas van a mandar sus preguntas. Quiero saber cuántas universidades públicas van a mandar sus preguntas. Tienen en este momento una responsabilidad histórica con el país. Hagan buenas preguntas. No se las pasen a sus amigos postulantes. Si tienen un primo que va a ser candidato, no le pasen las preguntas a su primo. Cuiden la confidencialidad de las preguntas y manden buenas preguntas. Esto está en manos de los rectores y de los jefes de carrera de Derecho. Los 9 colegios de abogados, que todo el tiempo andan diciendo, ¿no? el país, incluso los periodistas, ¿por qué no los convocan a los del colegio de abogados? ¿Por qué no están en la reforma judicial? Están con una oportunidad ahora. Veremos si esta vez el colegio de abogados del Beni no tiene las denuncias de que le han pasado las preguntas a algún postulante. Veremos cómo actúan ahora los 9 colegios de abogados. Veremos si el colegio de abogados de Tarija presenta sus preguntas, porque alguna vez ni siquiera se toman la molestia de presentarlas. Universidades, colegios de abogados, Lucio Bada, Escuela Judicial, 200 preguntas. Esa es la segunda parte. Y Nancy, ahí le digo, en un proceso en el cual no va a poder ningún diputado ni senador ayudar a su compadre porque le va a subir la nota, porque esto es objetivo, vamos a tener de esos 200 puntos el límite de 130. Suma 100 puntos de hoja de vida, más 100 puntos del examen, y el postulante que no obtenga al menos 130 no pasa a la siguiente fase. El límite es 130. 130 es lo mínimo. Y debería ir la lista en orden. Debería decirse, este jurista, este profesional, ha sacado 190. 180, 170. Vamos a tener el ranking. Ahora, ¿se va a respetar el ranking? Ese es un trabajo que tiene que hacer luego, y es el tercer momento, la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos. Ahí el que tiene que hablar claramente es el nivel político. Y el nivel político le va a tener que mostrar al país que tiene la capacidad de dejar que la justicia sea independiente. Porque lo correcto en una democracia es que quien tiene la mejor nota en currículum y el mejor examen sea el candidato que vaya a la papelera. Exacto. O sea, ahí no habría mucho problema entonces con no el debería tema. Haber no problema, debería haber problemas. En un mundo ideal y en un país que respete la institucionalidad no debe haber problema, porque ya tendríamos rankeados a todos y deberíamos decir quiénes van a... Ahí viene un problema, una complejidad especial. Nosotros tenemos circunscripción departamental. Claro.
¿En qué orden van los candidatos a la paz? Pueden ser para el Tribunal Constitucional entre 4 a 8 candidatos. Han abierto la posibilidad que en la elección anterior fueron 4, yo fui uno de ellos, y ahora podrían ser hasta 8. En departamentos como La Paz, Santa Cruz o Cochabamba puede ser que haya tal cantidad de candidatos. Lo que me preocupa es la otra variable. ¿Qué pasa si en Tarija se presentan solamente 10 postulantes y no pasan los 130 puntos las 10 mujeres? ¿Cómo le hacemos para lograr integrar la lista de Pando, la lista de Tarija, para los 4 tribunales? Ve que es complejo el tema porque puede ser que se presenten un número suficiente, pero que no lleguen a superar los 130 puntos y luego finalmente lleguen a la Asamblea Legislativa para esa elección. Si en un mundo ideal, si hay postulantes suficientes y pasan los 130 y están rankeados, la Asamblea tendría que elegir. Elegir a los mejores. ¿Cuáles son las variables que complejizan este tema? Primera variable, mujeres, constitución, equidad de género. Y el mundo indígena. En esos 2 casos, si tienen menos de 130, podrían entrar a la papeleta. Hay discriminación positiva para que podamos tener la suficiente cantidad de candidatas mujeres y del mundo indígena originario campesino. Esa es decisión política. Además va a ser muy criticada y cuestionada porque si tienes, no sé, candidatos que han obtenido todas las etapas, ¿por qué va a entrar una persona que no tiene los méritos suficientes? Que es el último, digamos. Que es ¿no? el último. Porque además, ministro, últimamente ha habido muchas acciones, muchos amparos de vocales que habían sido elegidos y que tienen la mejor nota y que han elegido al quinto, digamos, ¿no? Es un caso, ¿no? Es un caso, es un chuquisaca. Hay otro de, si no me equivoco, no sé si de derechos reales o de Cochabamba. Cochabamba también. Sí, pero también hay que verlo. Si quiere lo conversamos, los 2 temas los conozco bastante bien. Ya, pero tuvieron la mayor nota, después lo podemos ver, volveremos a este tema. Sí. Entendido todo este proceso que también tiene todavía algunos riesguitos, ¿no? Por ahí. Claro, puede que no haya postulantes, puede que no tengamos en un departamento determinado que pasó en la anterior. ¿Recuerdan las 2 anteriores? No había candidatos suficientes ni en Pando ni en Tarija, tuvo que ampliarse la convocatoria para favorecer la participación de mujeres. Tal vez se va a tener que pensar en mecanismos de esa naturaleza en algún momento. Yo creo que sí. Algo que me ha puesto optimista este proceso es que la convocatoria se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Usted me decía, ¿cómo salimos de este entuerto? Con elecciones judiciales, con respeto a la Constitución. De acuerdo en eso. Pero, ministro, me voy nuevamente a estas famosas 2 leyes 073 y 075 y que, digamos, es también la llave para el tema de los créditos, está siendo condicionado, ¿no? Este debate. ¿Se aprueba, no se aprueba? Porque, bueno, se trata también de votos, ¿no es cierto? Es quién tiene mayoría ahora en la Asamblea Legislativa y parece que en la Cámara de Diputados, no la ¿no? En la Cámara de Senadores, estos 2 proyectos se aprobaron incluso por más de 2/3 de votos, porque ahí el acuerdo Evo Mesa Camacho funcionó a plenitud. Las 3 fuerzas políticas, los evistas, los mesistas y los camachistas, votaron por el 73 y el 75. Son 2 proyectos de ley que tienen origen en el Senado y que ya tienen el 50% de su aprobación. No son ideas, son leyes aprobadas en la Cámara de Origen. Sí. ¿Qué ha hecho la Cámara Revisora? Guaitari la pasa a la Comisión de Constitución, que encabeza Jáuregui, y la Comisión de Constitución, no Jáuregui, observan esos proyectos de ley y entre los argumentos que plantean está el que son normas inconstitucionales. Porque no puede el Parlamento dejar sin efecto una sentencia, una declaración constitucional. Sería destruir el control de constitucionalidad en Bolivia. No se puede declarar nula de pleno derecho ninguna decisión por ley. Es un principio muy básico del derecho. No se puede por ley decir fulano es culpable o tal pedir de su casa o esta decisión del tribunal queda sin efecto. La nulidad se hace siempre judicialmente y no puede haber una ley que interfiera la labor del constitucional. Y la segunda ley, no puede por ningún motivo suspenderse la justicia boliviana. Cuando nos dicen, no, pero la justicia son 1000 jueces, son más de 100 vocales y estos 26 en Sucre son una partecita intrascendente que no cuenta, no es así. El órgano judicial y su representante, su cabeza, solamente funcionan con ese nivel. Y hay casos, ¿sí?, que no pueden conocerse por ningún otro tribunal. Por ejemplo, una extradición, por ponerle un tema ahora, la situación que estamos con todos estos temas de extradición que tenemos, no podrían atenderla ningún juez en Bolivia. Solamente la sala penal del Tribunal Supremo lo puede hacer.
O otros temas, como el que les interesa tanto a los parlamentarios, la censura de ministros. Hasta que no haya un tribunal, ese tema también quedaría... Pero tampoco se está solucionando, ya pasó hartísimos tiempos. Es que ese es un tema que el Tribunal Constitucional tiene que resolver. El tribunal tenía solo 40 días para dictar la resolución, como muchos temas, como el Congreso de la UCAeñe o como la situación que se puede llegar a presentar en diferentes municipios. Hay leyes de fiscalización del alcalde Arias, del gobernador. Ahora mismo el tema de piso firme en Santa Cruz lo han llevado al Tribunal Constitucional. Ve usted que hay temas en la vida del país que tienen que resolver ellos y que tienen que resolverlo rápido. Si hay una crítica, yo tengo que ser muy objetivo en esto. Claro, pero en algunos momentos tenemos que entender que la solución no está en que se cierren los tribunales. Claro. Con una complejidad mayor, Nancy. Si en este momento el doctor Hassan Teufel, que tiene que emitir el calendario electoral a los 25 días que lo emite el Parlamento, le pone fecha a la elección, lo he escuchado que dice que en realidad va a poner la fecha cuando le manden la lista, lo veo muy prudente al doctor, porque hay esa complejidad. ¿Qué pasa si no le mandan al doctor la lista? Si en este camino que hemos descrito algo fracasa o algo no termina, no vamos a tener una fecha cierta. Pero si tuviéramos una fecha cierta, si supiéramos que es, ya lo anunció Tahuichi, el 22 de septiembre, la elección judicial, ya cobra certeza, cobra certidumbre el momento de la transición. En esa fecha tendríamos nuevas autoridades. Pero ¿qué ocurre si eso no se da? Usted lo ha planteado no con pesimismo, sino con realidad. ¿Qué pasa si no hay candidatos, si se aplazan, si la Asamblea no elige? Después del 22 de septiembre no tenemos un proceso culminado. ¿Qué hacemos? No esperamos 6 meses. Puede que tengamos que esperar 1 año hasta que haya un nuevo parlamento. ¿Volverá a haber acuerdo? ¿Volverá a haber la posibilidad de hacer elecciones judiciales? O sea, cerrar la justicia boliviana en este máximo nivel, al único que le interesa es Evo Morales. Porque Evo Morales lo que quiere es que un juez de Virgarzama diga en un amparo constitucional, Evo puede ser candidato, habilítenlo para una primaria o eventualmente para una elección. Ministro. Acá todo se restringe en ese afán del evismo de permitir o de insistir en las 73 y 75 en algo que Evo quiere, ser candidato, y algo que Mesa pretende. Mesa sabe que lo puede derrotar a Evo. Cualquiera podría derrotar a Evo. Y eso es el afán de la oposición boliviana, que Evo quede habilitado porque piensan que a él sí le pueden ganar. Esa es la situación de fondo de la 73 y 75. Diputado, Quieren desinstitucionalizar. Ministro, si se aprueba en la Cámara de Diputados las 073, 075, ¿cuál es la ruta que va a tener? El Tribunal Constitucional está en conflicto. El Tribunal Constitucional ha emitido la Declaración Constitucional 49-2023, emitió una medida cautelar y la ley le dice al tribunal que ellos pueden tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir sus sentencias. Va a haber un enfrentamiento entre poderes. No es un tema del Ejecutivo, es un tema entre el Constitucional y la Asamblea Legislativa. Ahora, si diputados aprueba, ya estaría sancionada, ¿no es cierto? Tendría que ser elevada al Ejecutivo para su promulgación. Es el procedimiento definido en nuestra Constitución. El Ejecutivo, como no está de acuerdo, probablemente no lo promulgue. El presidente tiene 2 opciones, observar la ley o promulgarla y publicarla. Si la observa, tiene 10 días para hacer ese análisis por Constitución, tiene que devolverla al presidente de la Asamblea, a David Choquehuanca. ¿Y el presidente está obligado a promulgarla? El vicepresidente, en ese caso, tiene que convocar una sesión de asamblea, diputados y senadores, para ver las observaciones. Para ver las observaciones. Si se aceptan las observaciones, el proyecto tiene que reformularse, pero pueden rechazar las observaciones del órgano ejecutivo, en cuyo caso, quien promulga la ley es el presidente de la Asamblea. ¿Está obligado? El vicepresidente, que es presidente de la Asamblea, no tiene plazo para convocar esa sesión de Asamblea, no dice ni la Constitución ni la ley cuándo la convoca, y tampoco tiene plazo para promulgar la ley. Son 2 problemas que tiene nuestra Constitución y el reglamento. No han fijado plazos ni para convocar esa sesión ni para la promulgación de la ley. Uno entendería que el diseño constitucional tiene que regirse por reglas de celeridad, lo que me decía. No puedes quedarte con los trámites indefinidamente, tienes que resolverlos. Ahora, ministro... Y viene un último punto, Nancy, que ha pasado con Eva Copa. Y nos pasó a nosotros, que cuando llegamos al gobierno tuvimos que publicar en la Gaceta muchas leyes. Una ley sancionada, promulgada, debe ser publicada en la Gaceta Oficial. Ese es el paso que termina, que culmina
con la vigencia de una norma. Y en el camino entre la sanción y la publicación, el Tribunal Constitucional seguramente va a tener que hacer cumplir su sentencia. O sea, esas dos normas se pueden quedar eternidades ahí si el vicepresidente no convoca asamblea y no hay nada que lo obligue. ¿No? Si no hay plazos, ¿no? Si no hay plazos, ¿no? Ministro, ya. Pero ahora, ministro, es otro de los temas que ahí está que sigue no en la curiosidad, sino en la preocupación. ¿No había otro mecanismo por el cual los magistrados puedan, digamos, cesar en sus funciones? Porque la Constitución habla de cesar, ¿no? Sí. Cesar, es imperativo. A los 6 años. Exacto. Dice, deben cesar en sus funciones a 31 de diciembre. A los 6 años. ¿No? Y en este Creo caso, que era el 2 de enero. Y en este caso debería haber sido o 31 o 2. ¿No había otra vía que le dé un poco más de legitimidad? Porque ahorita yo siento, ministro, que hay un manto de legitimidad de los magistrados. Y eso también es muy riesgoso para el sistema, ¿o no? Mire, a ver, había y hay en este momento, yo creo que en el debate constitucional, cuando se ha analizado, había las opciones. A mí me preguntaban permanentemente, ¿va a salir el decreto? ¿Se acuerda la palabra del decretazo? Sí, sí. Era una variable. El presidente nombra por decreto. Lo ha hecho con la Contralora. Lo ha hecho con los vocales del Tribunal Electoral, que los cesó, los que nombró Áñez, y nombró nuevos vocales. Es una competencia que el presidente tiene que cuidar y que tiene que preservar para el funcionamiento del Estado. La decisión que tomó el presidente Arce es no ir por la vía del decreto, porque creo que tienes los problemas que señalas. Seguramente el cuestionamiento iba a ser, claro, el ministro de Justicia y el presidente han nombrado a sus amigos y tenemos tribunales supremos que no son independientes, imparciales, y creo que no era un camino, pero era una posibilidad posible constitucionalmente, pero que políticamente el presidente decide, no vamos a ir a decreto, y yo la digo, y recuerdo que tus colegas me preguntaban permanentemente, ¿cuándo el decreto? ¿Cuándo el decreto? ¿Se acuerda que ese periodo entre agosto y diciembre, de todo el tiempo, en cualquier momento amanecemos y está el decreto aprobado? No hubo decreto. No emitimos el decreto. Segunda vía, Asamblea Legislativa. Con la variedad de opciones que usted conoce, desde Alarcón proponiendo la timba, ruleta o sorteo de magistrados, a otras variables que contemplaban a los suplentes. Yo ahí lo cuestioné a Andrónico, dije, ¿quieres que tu asesor vaya de magistrado? Porque uno de los suplentes, el de Cochabamba, un destacado jurista, por cierto, González Milán, es una persona cercana a Andrónico. Yo lo pregunté, él se ofendió, pero su asesor iba a pasar a ser magistrado del Tribunal Supremo, y muchos otros de los suplentes estaban con un estigma de ser parte del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, muchos de los suplentes. Entonces no iba a ser una salida posible. Ahí surgió la opción, pero convoquemos a los decanos. ¿Quién es el decano? El más antiguo de los tribunales. Convoquemos a los mejores jueces. Pero todo eso tenía que tener una forma de ley. Y esa forma de ley, el Parlamento la estuvo analizando y yo fui contundente. Señores, cualquier ley que emitan en ese sentido es inconstitucional. La Constitución solo permite que sea 2/3 de asamblea y voto popular. Cualquier otro camino es inconstitucional. Y respondiendo a tu pregunta, la única posibilidad... ¿Pero prorrogarse también era inconstitucional en su opinión? No. Lo que yo dije fue claramente, en este momento, y te pido que revises mis declaraciones, yo pienso muy bien ese tema, porque yo en agosto, en septiembre, sabía lo que iba a pasar en enero, no porque tenga una bola de cristal, sino porque es mi área, pues trabajo 24 horas en estos problemas jurídicos y muchas veces no lo digo con total claridad, pero dije siempre, la única manera es que encontremos una salida constitucional. Y siempre dije, ministro, tienen que irse, van a entrar el decreto, no sé qué. Tenemos que encontrar una salida constitucional. Tenemos que encontrar una salida constitucional. Podría haber dicho, el tribunal tiene que emitir una sentencia o una declaración constitucional. Probablemente ahí habría el debate ya en agosto. Me pareció que no era prudente, era adelantarse. Pero era la única vía. El único que interpreta la Constitución ante el vacío que creó la Asamblea, al no haber preseleccionado y el electoral no haber hecho elecciones, era el Tribunal Constitucional. No era el presidente por decreto, no era la Asamblea por ley, no era Hassen Teufel de ninguna manera. El único que podía hablar era el tribunal. Y el tribunal habló con la Declaración 49 de 2023. El tribunal dijo, en una situación como esta, son 80 páginas, Nancy, son 80 páginas que describen bien la situación y dice el tribunal, estamos en un problema. No está prevista esta situación en nuestra Constitución, tenemos que interpretar
203, atribución constitucional. Vamos a interpretar. Exhortamos a la Asamblea que elija de una vez. Dice la Declaración Constitucional, exhortamos, le pedimos, hagan su trabajo, Asamblea. Pero háganlo por 2/3, háganlo bien, háganlo constitucionalmente. Y en tanto ustedes lo hagan, no va a haber un vacío en este país. Nosotros Pero nos quedamos... poner, por ejemplo, estos temas de los 2/3, etcétera, en una forma también de... ¿Esa era solamente eso ya interpretación? No. Eso no es interpretación, es aplicación de la Constitución. En agosto, cuando dicen tiene que ser por 2/3 la preselección, están llevando a la vida la Constitución que dice que es así. 2/3 para elegir magistrados. ¿Quién estaba en contra de eso? Los reglamentos que estaban aprobando en la Asamblea, las leyes que estaban tramitando en la Asamblea, que estaban omitiendo esos 2/3. O al principio, la primera crisis que se presenta en el 2023, alguien que opinó, alguien que habló, una entrevista como esta, de acuerdo a ese reglamento, me inhabilitaba para ser candidato a magistrado. Cualquier candidato que hubiera emitido opinión política en un medio de comunicación estaba inhabilitado para ser candidato. No, era muy burdo el tema de tratar de eliminar posibles contendores en un proceso electoral judicial. ¿Por qué? Porque muchos diputados y muchos senadores están en un afán de llevar a sus amigos, a sus compadres, a sus primos, y han diseñado reglamentos pensados a medida para que ciertos candidatos lleguen. Eso pasó en 2023. Claras inconstitucionalidades que llegan a esta solución que puedes discrepar, pero era la única posible. No era posible el decreto, no era posible la ley, solo podía hablar el tribunal. Porque la última vía, la que propone Carlos Alarcón, que se cierren los tribunales, esa sí es inconvencional, esa sí es inconstitucional, porque lo dijo el tribunal, porque lo dijo la Corte Interamericana, porque lo dijo la Comisión. El alto comisionado también ha referido que no puede privarse del derecho de la tutela judicial efectiva a los ciudadanos de un país. Y esa discusión está muy latente porque se dio el debate en la pandemia. Y en la pandemia quedó claro en el mundo que no puede cerrar los tribunales. Es un servicio de primera necesidad. Para cerrar este tema de las judiciales y de los magistrados que tienen esta prórroga, ministro, no hay un exceso, pero como dicen muchos analistas, muchos juristas y constitucionalistas, que han excedido sus funciones porque en ninguna parte se les da esa competencia de decir nosotros vamos a seguir o nos prorrogamos o nos autoprorrogamos. Es decir, la Constitución no les manda a un extremo de esa naturaleza para decir, bueno, ahora se cumplió nuestro mandato, nos deberíamos ir, o ellos renunciar. La Constitución lo que manda, bien que esto con el punto de la renuncia, la Constitución lo que manda es que cuando hay un problema constitucional, ellos tienen que crear derecho. Son una fuente de creación del derecho. El derecho, que en el siglo XVIII y el XIX era la ley, el juez era la boca de la ley, ha cambiado. Ya no solamente la ley es una fuente de derecho, ahora la jurisprudencia, la palabra de los jueces crea derecho. Y ellos están habilitados por Constitución a crear derecho. Han creado derecho a través de la Declaración Constitucional. Es algo nuevo, es algo novedoso, es algo que le ha pasado a Israel con su reforma judicial, a Milei con su reforma laboral y económica. Le pasa permanentemente a Trump en Estados Unidos. Los jueces están cambiando las realidades políticas en el mundo. Es el siglo de los jueces y algunos están molestos y dicen, qué barbaridad, cómo van a hablar del gobierno de los jueces, pero es una realidad en el mundo. La palabra de las cortes, de los tribunales, de los altos tribunales, ha pasado a ser un factor político en todo el mundo. No es un tema de Bolivia. Hablabas de las renuncias. Mira, de los 26 magistrados y consejeros han renunciado 4. Calderón en su carta de renuncia proclamando que la declaración de ampliación de mandato era correcta, que él tenía un tema personal, él tiene a la familia en Santa Cruz, tiene hijos pequeños, y puso en una carta que no estaba saliendo o que no estaba renunciando en el criterio de los otros magistrados que han renunciado. Es un caso especial, Calderón. ¿Quiénes renuncian? Esteban Miranda, viceministro de Justicia de Evo, una persona estrechamente vinculada con Morales. El Tribunal Agroambiental, la jefe de gabinete Carlos Romero, una de las magistradas, Elba Tercero será la jefa de gabinete. Pero la otra magistrada es una magistrada del Chapare, una magistrada que viene de las 6 federaciones. Es decir, que de los 26... Omar Michel. Son 5, ¿no? Los que han renunciado son Esteban Miranda, 2 del Agroambiental, Calderón y Omar Michel.
efectivamente, en este momento tenemos 21 magistrados y consejeros de 26. Tienen una vinculación y tenían una presión muy fuerte de Evo Morales de generar este vacío y esta desinstitucionalización en la justicia boliviana. Ministro, ya pasando al ámbito político, por favor. Pasamos Su última palabra era Evo Morales. ¿Cuál es el momento en el que la tensión crece entre el expresidente y el ministro de Justicia? Porque había una relación, ¿no? En su gobierno no. Yo la primera vez que tengo un conflicto con Evo Morales es con Manuel Morales. Manuel Morales, en el 2005, cuestionaba la elección con José Luis Paredes. Estaba muy decidido a que se revise ese proceso electoral de la elección a prefecto en ese momento, porque pensaba que no se había actuado bien en el Tribunal Departamental Electoral. Y claramente Evo reaccionó de una forma muy agresiva contra muchas personas que estaban en la reunión. Ahí dije, con este señor no hay que estar cerca. No es una persona ética, no es una persona de principios, y de ninguna manera formé parte de ese gobierno, de ninguno de los gobiernos de Evo Morales. Que vengan a decir ahora que yo he sido el autor de la sentencia 84-2017 o de no sé qué decisión política, no es verdad. De los 084. No, pero de ninguna manera, de ninguna manera. No trabajé de ninguna forma en el gobierno de Evo Morales. Más allá de eso, sí tengo una relación con gente del masismo y del evismo que creo que es relevante. Mi relación con Jorge Alvarado o Manuel Morales siempre ha sido muy, muy cercana, pero ha sido por un ámbito profesional y no he trabajado en temas de Estado nunca. Como dice Evo Morales, debería el que tiene un estudio de abogados grande, un estudio prestigioso, trabajar para el Estado. Y le pregunte Evo Morales a Roberto Aguilar quién lo ha defendido en la Asamblea Constituyente, cuando querían detener a los miembros de la Asamblea Constituyente. O quién ha trabajado defendiendo a destacados hombres políticos del movimiento al socialismo. Y les debo decir con total honestidad que en ninguno de esos casos mi estudio de abogados que ha asumido la defensa, lo podemos revisar, de todos ellos ha cobrado jamás $1 o un boliviano. O sea, sí, he defendido a muchos ministros, viceministros, ¿y nunca les parlamentarios. No, nunca. Nunca. Ninguno de ellos va a poder decir lo contrario. Y cada vez que me han pedido asesoramiento jurídico en temas importantes y relevantes, lo he hecho. Lo he hecho porque me parece que es un proyecto, y por eso soy ministro de un gobierno del movimiento al socialismo, que creo que va a hacer cosas buenas o ha hecho cosas buenas para el país. Nunca tampoco nos hemos beneficiado con ningún contrato del Estado. Como estudio de abogados o como abogado, en ningún momento hemos tomado, podríamos haberlo hecho, algún contrato de alguna entidad del Estado que nos pueda permitir verlo como una compensación de algún tipo. No lo hemos hecho porque en el estudio de abogados al cual he renunciado y he vendido mis acciones y participación total el momento que asumo como ministro de Estado, yo no tengo ninguna relación con Lima Asociados, que es un estudio que he fundado, que tiene más de 25 años. He desvinculado totalmente mi participación en el estudio. Nunca, en ningún momento tuvimos tampoco la necesidad de demandar al Estado. No lo hicimos. No lo hicimos y no tenía sentido que lo hagamos. Por eso yo creo que acá la mentira y la tergiversación de Evo Morales y de algunos diputados deberían denunciarla. Yo es lo que vengo diciendo. Yo no voy a seguir en este debate de quien dice una mentira, yo tengo que contestarle, tengo que aclararla. Yo lo invito a Morales, a Arce, a Leonardo, que de ellos sí he sido abogado en 2019, de Leonardo, de Andrónico y de todos ellos, porque el único que daba la cara en 2019 no eran los que ahora quieren demandarme o los 1000 abogados, no había nadie. Yo he tenido que asumir la defensa de todos ellos y en ese momento no estaban con estas actitudes agresivas. O sea, ahora son los que son sus detractores, usted los defendió antes, y sí, les cobró. Sí, yo soy abogado de todos ellos. Y en un momento durísimo de la vida del país. Pero más allá de eso, que no solamente lo hago porque confío mucho en tu criterio profesional y por eso estoy dándote esta entrevista larga, ese momento y ahora, decías, ¿cuándo se hace el clic? ¿Cuándo se rompe? Fue cuando teníamos el tema en este ministerio de la mesa de notables, que ustedes le pusieron el tema de mesa de notables. Evo llega, efectivamente nos reunimos en Cancillería, viene a sacar su pasaporte, después de mucho tiempo viene a La Paz,
nos agradece a todos los del equipo que habíamos permitido que deje Argentina y que pueda llegar a La Paz. Y me dice dos cosas. Yo no creo en la independencia judicial, no sé qué estarás haciendo. Y me pide que una persona sea presidente del Tribunal Supremo. No fue presidente del Tribunal Supremo. Y le dije claramente, este no es un rol del ministro de Justicia. La decisión de quién es presidente del Tribunal Supremo es una decisión de la Sala Plena del Tribunal. Si usted lo veía de otra forma, por lo menos en mi gestión como ministro de Justicia no voy a interferir en las labores del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí tuvimos ya un primer enfrentamiento, el cual me derrotó totalmente, porque si usted recuerda, finalmente la mesa de diálogo entre todos los actores políticos del país para reformar la justicia termina fracasando. Y mi propuesta en ese momento de reformar la Constitución termina completamente bloqueada por Gualberto Arizpe, por Leonardo Loza, por el mismo Andrónico, que tenía la línea de Evo, ¿no? Acá hay un ministro que quiere que haya independencia judicial, que quiere cambiar las cosas, que está pensando hablar con todos los actores políticos. A partir de ese momento nuestra relación fue muy mala, y si usted recuerda, el primer ministro que Evo Morales pedía que se cambie era Iván Lima, y lo ha hecho todo el tiempo, desde hace 3 años atrás, y yo le agradezco mucho al presidente Arce por la confianza que tiene conmigo, por la manera en la que hemos podido trabajar, porque creo que el carácter de Evo Morales es muy destructivo, y creo, contrariamente, que el presidente Arce es un gran líder, es una persona honesta, correcta, comprometida con el trabajo, con el que da gusto ir a trabajar. Cuando tú estás en un lugar en el que no estás a gusto, no te quedas mucho tiempo. Yo voy a estar 4 años como ministro y te puedo decir con total tranquilidad que yo los miércoles al gabinete voy muy contento, voy muy feliz, y lo mismo cada vez que hay algún tipo de actividad en Casa Grande. Es una persona con la que uno puede dialogar, puede intercambiar ideas, puede intercambiar criterios con mucha altura y mucho respeto, cosa que el 2005. Y luego, cada vez que he visto a Evo Morales, no se puede. Evo Morales no razona, Evo Morales impone, Evo Morales grita y amenaza. No es algo que el país quiera. Ese es el momento en el que tenemos una ruptura, y después de ese momento, yo no es que me pelee con él. Lo que siempre voy a decir es que la Constitución se respeta. Y mientras esté ministro, tiene pues que ser respetada. Y si la Constitución se respeta, ministro, ¿usted cree que cuando se hizo no se respetó el referéndum del 21F, se violó la Constitución? Porque ahí dice, bueno, lo que dice el soberano es lo que dijo el soberano en el referéndum del 21, fue una cosa que se la distorsionó, no se la respetó. ¿Usted cree que se violó el referéndum en ese momento? 2 ideas fuertes. ¿Se puede hacer referéndum por cualquier tema? Mi respuesta siempre fue no. Yo no estaba de acuerdo con el 21F, porque creo que no se le puede preguntar al país derechos humanos. No puede haber referéndum sobre un derecho. Los referéndums tienen que hacerse sobre temas que están en la Constitución, que se pueden dar, escaños, temas políticos, pero sobre los derechos humanos no se puede llevar el tema referéndum. Por ejemplo, yo siempre he estado en contra de que se lleve a referéndum el tema del aborto, o un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos políticos, el tema de la reelección, es parte de la esfera que no debería ir a referéndum. Y hay un debate en el mundo sobre qué va y no va. Y mi postura, seguramente que habrá que ver mis artículos y mis entrevistas del pasado, van a ver que yo estaba en contra del 21F, pero no en la legitimidad del voto popular, sino en el concepto que podamos llevar a referéndum esa temática. Pero bueno, te decía 2 temas. Mi segundo argumento sobre el tema del 21F y de la fuerza vinculante. El artículo 15 de la Ley de Organización del Órgano Electoral dice expresamente que un referéndum es vinculante. Y ahí venía mi pregunta, la segunda pregunta que yo tenía siempre en ese debate, que es ¿cuánto tiempo es vinculante? El tema ¿te acuerdas del referéndum del gas? ¿Es vinculante para siempre? Ni una molécula Chile. ¿Es vinculante para los bolivianos de las próximas generaciones? El 21F es vinculante por un periodo, 2 periodos, 3 periodos. ¿Por cuánto tiempo es vinculante? Tampoco lo mismo que para el vicepresidente convocar asamblea hay una fecha. No dicen la Constitución y la ley, los referéndums tienen 5 años de vigencia o 6 años, pero no puede haber una decisión que sea indefinida en el tiempo. En una democracia tienen que tener tiempo de caducidad. Entonces, cuando me preguntaron, ¿y esta sentencia del 84-2017 puede ir? ¿Puede el Tribunal Constitucional tomar un tema? ¿No hay aquí un referéndum vinculante?
Mi respuesta fue, ¿cuánto tiempo es vinculante? No di una respuesta. Mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo es vinculante un referéndum? No hay en la Constitución ni en la ley una fecha. No estaba de acuerdo con el 84-2017 y es más, fui a pedir a muchas autoridades políticas que no dicten esa sentencia. Nancy, te recuerdo que esa sentencia del 84-2017 sale una semana antes de la elección judicial. Sí. Una semana antes de la elección judicial sale la sentencia y yo era candidato por la paz al Tribunal Constitucional. O sea, realmente el daño que me han hecho en ese momento con esa sentencia era hasta personal. Porque cuando sacan esa sentencia, personas que la molestia es muy grande. El país quería una ánfora para ir a manifestar su voto. El país fue a votar al doctor Blanco y al doctor Nulo porque salió esa sentencia. A los candidatos que teníamos un perfil urbano, de juristas, que habíamos trabajado en una línea, nadie nos creía. Nadie nos creía en ese momento. Nuestra credibilidad había bajado al piso. Y ahí resultaron ganando personas que tenían un grupo militante que les apoyaba, que tenían un sindicato, un grupo corporativo que los apoyaba. Mire usted, los 4 candidatos en La Paz, usted lo puede preguntar. La magistrada Brígida, que gana, la jefe de gabinete César Navarro, la segunda, Boris Arias, que debe ser uno de los mejores constitucionalistas del país, sale tercero y yo salgo último. La peor decisión que pudo haber para nosotros, para mí, para Boris, para juristas en el país que teníamos un perfil académico, fue esa sentencia. Fue el peor error. Lo mismo me pasó en la primera elección judicial. La primera elección judicial, era candidato al Tribunal Supremo y se les ocurre hacer el tema del TIPNIS. Una semana antes de la elección judicial se les ocurre hacer el tema del TIPNIS. O sea, yo decía ahí, realmente no quieren que ganemos. No quieren que los perfiles académicos, independientes, que veníamos de la escuela, podamos llegar porque han molestado a la clase media urbana. Y cuando la clase media urbana anuló su voto, lo que resultó es que el grupo corporativo terminó eligiendo con 100,000 votos, poquito más, poquito menos, a todos los magistrados y consejeros. Por eso creo que en la política no hay casualidades. Hay temas que se han dado oportunamente. El TIPNIS y la sentencia constitucional que ha llevado al resultado que ha ocurrido. Esta elección es diferente. Y por eso yo le decía, y lo vengo diciendo, y aprovecho tu entrevista, ojalá que tengamos buenos candidatos. Ojalá que hoy día y mañana, estoy muy triste porque algunos de los candidatos mejores que había en el país no se están presentando, pero bueno. Porque hay un grado de desconfianza, es evidente. Hay un grado pero importante. Ministro, volviendo al tema del referéndum, por las consideraciones que usted dice, ¿amerita algunas acciones contra las autoridades? Exautoridades, mejor dicho. Mira, hay un juicio en curso, ¿no? El juicio de la 84-2017 fue presentado. Susana Rivero lo rechazó en la asamblea. Se fue a la vía ordinaria, estaba con el doctor Lanchipa en la fiscalía contra Rudy Flores y los magistrados. Y Lanchipa lo devolvió nuevamente a la asamblea para que se haga juicio de responsabilidades. Contra los ex magistrados. Contra los ex magistrados. Mira, pero y contra ex autoridades políticas como Evo Morales, García Linera. No hay un juicio. ¿No corresponde? Momento. Mira, como ministro de Justicia no voy a poder opinar de ese tema. En este momento no lo puedo hacer. Sería irresponsable de mi parte emitir una opinión en ese punto que tocas, pero sí te puedo dar los hechos. Tenemos un juicio contra los magistrados que dictan 84-2017 y la verdad lamento que la Asamblea, que todo el tiempo cuestiona la labor de la justicia, no haya emitido ningún caso de su rol de controlar a la justicia. Ni el caso Gualberto Cusia terminado, el que más ha avanzado. Y tienes ahí 21 juicios de responsabilidades que están esperando contra políticos y todos los juicios contra magistrados que no tienen ningún resultado. Mi punto en esto es que si vamos a llevar la institucionalidad y responder a tu pregunta, lo primero que tiene que dejar claro de la Asamblea Legislativa es si el 84-2017 fue un delito o fue una sentencia correcta. Con todo lo que te he comentado y todos los criterios que hay en el país, tiene que hablar la Asamblea. Esa sentencia está en este momento en la Asamblea con este problema que presentó Susana Rivero, Lanchipe, que terminó entrabado. Yo le he cuestionado a Eduardo Rodríguez cuando me decía que la 10-10, la última, que evita la reelección,
de Evo Morales no está vigente, que decían que no, es una sentencia que no tiene fuerza vinculante. Pero no es suficiente la 10-10. Absolutamente suficiente. Porque el objeto de la consulta en realidad sobre este tema no era el tema de la reelección. Es que es una mentira, Nancy. Yo te invito. Porque yo he visto No, son dos temas. Lee la sentencia. En la página 11 se dice que van a discutir. Y son dos temas. Derecho a libertad de expresión y el segundo punto es derecho pasivo a la elección. Derecho a ser elegido como autoridad judicial. Son los dos puntos que se tocan. No se habla de libertad de expresión, es una mentira que ha instalado Rodríguez Belcé y Evo. Que todo el mundo dice en el petitorio, sí, ¿no? No, en la acción que presentaron. No, tampoco en el petitorio. No, en ningún momento, es una mentira. Nancy, yo te invito a que veas la sentencia, la he subido en el Twitter, le he sacado foto a la parte en la que el tribunal dice que está analizando. Son dos derechos. Y dice expresamente la 10-10 que está analizando el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. El derecho humano a la reelección y el alcance que tiene la reelección en Bolivia. Eso es objeto del amparo que ha presentado Alcázar y de la respuesta del Tribunal Constitucional. No es sobre libertad de expresión, es sobre libertad de expresión y derecho pasivo, derecho a ser elegido en una elección, como la elección de voto popular. En el contenido de la sentencia, más de 80 páginas, casi 60 se concentran en la reelección, porque había un pedido en una acción de amparo y en esa decisión, en la 10-10, se discute el 84-2017, la declaración constitucional, la opinión consultiva de la Corte Interamericana y finalmente se decide la aplicación de ambos instrumentos, la deficiencia del 84 y la opinión consultiva para decir que no hay en Bolivia derecho a la reelección, el derecho humano a la reelección. Mira, Nancy, el 84-2017, por eso decía que hay que analizarlo con calma, no es que se declare inconstitucional el 168, no. Lo que se dice es, será de aplicación preferente por encima de la Constitución el 23 del pacto. Y luego la Corte, el que interpreta el pacto, dice, no, eso está mal. Por lo tanto, cuando en la 10-10 tú integras la 84 y la opinión consultiva, concluyes en control de convencionalidad que Evo no puede ser más reelegido en el país. Pero, ministro, habían como, así para cerrar, ministro, habían como 3 o 4 acciones que diferentes grupos de juristas presentaron, individualmente otros. Exacto. Objetando este tema de la 084 y pidiéndole al Tribunal Constitucional que se pronuncie. O sea, no era un mecanismo, o sea, mucho más fehaciente eso que... Porque en la 10-10 de nuevo volvemos a un manto de desconfianza, de creer que no es legítimo, ¿no? Sí. A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que nos vamos en unas líneas de desconfianza permanente sobre las acciones de las instituciones que devalúan a las instituciones al final, ¿no? Mira, yo no puedo hablar por el Tribunal Constitucional. Sí te puedo dar algunos datos objetivos. El tribunal ya está llegando a 10.000 sentencias que le faltan. Te he tocado algunos ejemplos en esta entrevista. Desde la censura de ministros pasando por miles de ciudadanos. 10.000 ciudadanos. Ya estamos llegando a 10.000 que no tienen su sentencia todavía. Y lo estás planteando en términos muy objetivos. ¿No era mejor ver el más antiguo? ¿Por qué el que es más reciente? No voy a responder por el Tribunal Constitucional, lo he cuestionado permanentemente, puedes ver mis declaraciones, permanentemente he estado cuestionando una sala específicamente, es la más atrasada. ¿Cuál es? La sala... Es la sala de la magistrada Cornejo y la magistrada Mosquiva. Tienen todavía casos pendientes. Sí debo reconocer que ambas, por lo menos en los últimos meses, han tomado un esfuerzo significativo de ponerse al día. Están trabajando en ponerse al día, han avanzado mucho, no lo suficiente en mi criterio, pero el mismo tribunal, los 8 magistrados que han quedado, tienen una carga de casos que no han estado sorteando. Si uno analiza lo que ha pasado en enero y febrero con esta situación de incertidumbre, prácticamente el tribunal, tú eres una periodista muy acuciosa, no hay muchas sentencias que hayan salido. Las pocas que han salido, menos de 30, son de escándalos. Ese tema de que Evo denunció de Santa Cruz, que una sentencia sale muy rápido, el que yo he denunciado de feminicidio y de temas que se han dado que son muy visibles, pero el tribunal debería sacar cada mes
al menos 200, Se las 250 guarda y salga en sentencias. un momento oportuno, políticamente Mira, conveniente, no lo sé. que voy a hacer siempre es respetar desde el rol que tengo ahora al Tribunal Constitucional y exhortarle, pedirle, como todos los bolivianos, al presidente Franco, al cual le tengo mucho afecto, creo que es un gran jurista, a que pueda con sus colegas resolver los problemas que tiene el país. Tiene muchas sentencias pendientes. Definitivamente, en eso coincido con tu pregunta. Lo ideal en una democracia es que lo más antiguo se resuelva primero. Eso es un principio que tiene que darse siempre. Ministro, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. ¿No? Pues, Y veremos que llegue a buen término el tema de las judiciales en especial, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí. Soy optimista de que va a ir bien y el país tiene que seguir trabajando por esa búsqueda de institucionalidad. Y lo reitero, lo que siempre he sostenido desde que estoy ministro y estoy trabajando en política. Creo que Bolivia está cansada de toda esta confrontación. Creo que ya es un momento importante para la vida del país que todos puedan hablar, que todos puedan sentarse en una mesa y que podamos construir temas que son esenciales. Lo que ha pasado este tiempo, esta semana, con el infanticidio es muy triste. Y yo no estoy, pero para nada dispuesto a quedarme callado en estos temas. Lo que ha pasado con feminicidios y con infanticidios es porque la Asamblea no nos ha permitido aprobar una ley. No tenemos huellas electrónicas, no tenemos protección porque ellos no están haciendo su trabajo. A ellos sí los puedo cuestionar. Tengo 16 leyes que no están saliendo que podrían mejorar la justicia boliviana. Es la situación que tenemos, es con lo que hay que remar. Pero hay muchas cosas positivas que estamos haciendo en el país, que las están haciendo todos los bolivianos, y hay que seguir adelante, hay que estar optimistas y hay que seguir construyendo el país. Ojalá que podamos conversar esos otros temas, porque hay muchos en realidad. Ahorita nos hemos concentrado en las judiciales y algo de política porque es el momento, digamos, ¿no? Cuando Pero gusten, seguro que en otra oportunidad claro habrá posibilidades. Muchas gracias. Hemos estado con el ministro de Justicia, Iván Lima, y será hasta otra oportunidad.